Hola chicos, desde esta clase en adelante vamos a estudiar una nueva unidad. Lo que vamos a ver a continuación tiene mucha base en lo que hemos visto en los espacios vectoriales, así que pues nos vamos a seguir basando en operaciones con vectores, en sumas, y vamos a ver otros axiomas también acá. ¿Qué es una transformación lineal? Una transformación lineal no es otra cosa que una función de asignación. Una función de asignación que va a transformar un vector de un espacio vectorial B en un vector de un espacio vectorial W. Tenemos acá la forma genérica en la que se puede representar nuestra función de asignación, donde estamos convirtiendo un vector B en un vector W a través de la función de asignación, donde W, que es el vector que nos resulta de esa transformación lineal, pertenece al conjunto W y B pertenece al conjunto B, que es nuestro conjunto de partida. Para poder verificar si una función de asignación es una transformación lineal, tiene que cumplir estas dos condiciones. La primera nos habla de lo siguiente: la transformación lineal de U más B es igual a la transformación de U más la transformación de B. La transformación lineal de U más B, repito, es la transformación de U más la transformación de B. Se puede desarrollar de esta manera. La transformación lineal de alfa por U, pues nos dice que podemos sacar al escalar alfa fuera de la transformación de esta manera. Alfa por la transformación de U. No olvidarse estas dos condiciones que se deben cumplir para verificar si estamos hablando de que una función de asignación es una transformación lineal o no. Vamos a ver un ejemplo que pueda aclarar esto que acabamos de explicar. Nos dice acá demostrar que la función que va de R2 a R3 dada por, y nos da ahí la función, es una transformación lineal. En algunos casos, chicos, les van a dar esta parte, en otros no, pero ustedes tienen que saber darse cuenta de lo que estamos hablando. En este caso, fíjense, tenemos R2 a R3, R2 a R3. Fíjense, acá tenemos un vector de dos elementos, partimos de R2 y vamos a ir, fíjense, el vector de llegada tiene tres elementos, vamos a ir a R3. Entonces, vamos de R2 a R3. Si no les dan esto, ustedes ya lo pueden deducir como les había explicado, contando cuántos elementos tiene su vector de partida. En este caso tenemos x, y, acá tenemos dos elementos y el de llegada tiene 3, entonces estamos viendo de R2 a R3. Lo que vamos a hacer, chicos, es emplear los dos axiomas, pero fíjense qué vectores vamos a necesitar. Es como cuando queremos empezar a hacer una receta y necesitamos tener todos nuestros ingredientes a la mano. Acá necesitamos U, necesitamos B, necesitamos U más B, necesitamos alfa por U. Entonces necesitamos esos cuatro vectores. Nos vamos a dar de ejemplo esos cuatro vectores. Necesitamos U y B. ¿Qué forma van a tomar los vectores U y B? Tienen que tomar una forma similar al vector de partida. El vector de partida era x, y. Entonces, para que tenga una forma similar, le estamos solamente poniendo subíndices. Aquí vamos a tener para U x1, y1. Y para B vamos a tener x2, y2. Nada más. ¿Sí? Esos dos vectores tienen que parecerse mucho al vector de partida. Lo único que le cambian a ustedes son los subíndices que van a emplear. Luego tenemos o necesitamos U más B. U más B es lo mismo que x1 más x2. Y abajo, si sumamos los otros elementos, va a ser y1 más y2. Ya hemos aprendido a sumar vectores, que es lo mismo que sumar matrices. Solo tenemos que sumar los elementos de las mismas posiciones. Luego tenemos alfa por U. Acá vamos a tener alfa por x1, alfa por y1. Donde pues alfa es un escalar, ¿no? Entonces necesitamos partir de eso. Para el primer axioma, chicos, ojo que si uno de los dos no se cumple, directamente no es una transformación lineal, ¿sí? Pero vamos a comenzar a ver uno por uno. Para el primer axioma pueden trabajar ambas partes y comparar que les quede lo mismo,
o pueden trabajar de esta manera. Pueden trabajar un lado y ver si se iguala al otro lado. Entonces nosotros vamos a trabajar el lado de la izquierda, el lado de t más u. Entonces vamos a tener acá t de u más b, perdón, t de u más b. ¿A qué es igual nuestra transformación lineal? Eso no nos olvidemos. Nos daban acá es igual a 2x más y x menos y. Pero ¿cómo vamos a empezar a trabajar esto? Acá tenemos que generalizar nuestros términos. Fíjense, todo va en función al vector de partida. Nuestra primera posición, ¿qué nos dice? Tenemos ahí x. Entonces, toda la primera posición que tenemos arriba va a ser x. Y todo lo de abajo va a ser y. ¿Sí? Estamos generalizando. Porque en el vector de partida todo lo de arriba es x y todo lo de abajo es y. Entonces tenemos acá esta situación. Vamos a empezar a desarrollar entonces. Lo hagamos aquí arribita. Nos dice 2x más y. 2 por... Estamos haciendo, ojo, t en función del vector resultante de u más b. En función a este vector, t de u más b. ¿Cuánto vale? No, acá nos dice 2 por x, fíjense. ¿Cuánto vale x genéricamente? De acuerdo a esto, x1 más x2. Nos dice más y. ¿Cuánto vale y? Y vale y1 más y2. Abajo tenemos y. ¿Cuánto vale y? Genéricamente, acá lo anotamos y1 más y2. Anotamos todo lo que queda en esta posición. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es equivalente a y. Anotamos todo lo que queda en la posición de ahí. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es equivalente a x. ¿Sí? Acá tenemos x menos y. Eso será igual a x1 más x2 menos y, que es menos y1 más y2. ¿Sí? Manejen todo con paréntesis para que no haya ninguna confusión. Entonces, chicos, por si esto no ha quedado claro, todo esto representa x, todo esto representa y, todo esto es y, todo esto es x, todo esto es y, ¿sí? De acuerdo a esta partecita. Eso es bien importante que lo definan para que pueda funcionar. Vamos a continuar ahora, vamos a desarrollar esto. Tenemos acá t de u más b. Ahora vamos a desarrollar porque hemos manejado todo con paréntesis y es la manera en la que deben hacerlo. Acá tenemos 2 por y tenemos un paréntesis acá. Vamos a desarrollar eso. Vamos a tener 2x1 más 2x2. Acá vamos a tener más y1 más y2. Sacamos los paréntesis. Acá tenemos y1 más y2. Acá tenemos x1 más x2. Ahí tenemos un signo menos que debe multiplicar a cada posición. Vamos a tener menos y1 menos y2. ¿Listo? Entonces, ahora fíjense lo que vamos a hacer, chicos. Fíjense bien. Lo que vamos a hacer es separar nuestros términos de acuerdo a sus coeficientes, ¿sí? Vamos a separar todos los que tengan subíndice 1, ¿sí? Todos los que tengan subíndice 1. Acá tenemos subíndice 1 y acá también. Entonces, vamos a tener 2x1 más y1. Abajo vamos a tener y1. Y abajo en la tercera fila vamos a tener x1 menos y1. Por el otro lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a separar ahora los términos que han quedado con subíndice 2. x2, y2, todo lo que haya quedado con subíndice 2. Y lo vamos a anotar. Más, acá, ¿qué nos queda en la primera fila? 2x2 más y2. Abajo nos queda y2. Abajo nos queda x2 menos y2. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra separación. Ahora fíjense, chicos, fíjense. ¿A qué era igual nuestra transformación lineal? Es más, la voy a copiar para que podamos contrastar. El ejercicio nos había dado esta transformación lineal. La vamos a copiar tal cual para poder contrastar aquí abajito y que puedan darse cuenta de lo que hemos hecho ahorita. Nuestra transformación lineal. Ahorita estamos utilizando ¿qué variables? X1 y Y1 en esta partecita. X1 y Y1, ¿a qué vector pertenecen? X1 y Y1 pertenecen al vector U, ¿sí? X1 y Y1 pertenecen al vector U. Entonces, vamos a fijarnos. Acá la transformación nos decía 2x más y. ¿Qué nos ha dado acá? 2x1 más y1. Abajo nos daba y. Tenemos y1. Abajo nos daba x menos y. Tenemos x1 menos y1. Ah, eso significa que esta es una transformación del vector U. ¿Por qué del vector U? Porque este está utilizando elementos del vector U, x1 y y1.
Ahora vamos a ver si la transformación de este lado es la transformación de b. Acá tenemos x2 y y2, que son las variables que utilizamos. Pues en efecto el vector b utiliza x2 y y2. Tenemos 2x más y en la primera fila, acá tenemos 2x2 más y2. Muy bien, hasta ahí vamos bien. En la segunda fila tenemos y, acá tenemos y2. En la tercera fila tenemos x menos y, acá tenemos x2 menos y2. Entonces, esta nos demuestra que es una transformación de b porque tiene los elementos del vector b. Esta es una transformación de u porque tiene los elementos del vector u. ¿A qué hemos llegado? Entonces, a decir que la transformación lineal de u más b es igual a la transformación de u más la transformación de b, que era nuestro primer axioma que teníamos. Se cumple. Ahora entonces podemos proseguir al segundo axioma. Si no se cumple, chicos, directamente decimos que no es una transformación lineal. ¿En qué casos no se cumple? ¿En qué casos no se cumple, chicos? Cuando de pronto acá tenían y1 más y2 más 8, digamos. Entonces aquí hubiéramos tenido un vector aparte de esta manera. ¿La transformación lineal nos decía que podíamos tener un vector aparte? No. Siempre debe ser solamente debe ser hasta la transformación de u más la transformación de b, ¿sí? Cuando tengan, chicos, términos independientes, acá ya se pueden dar cuenta que no es una transformación lineal. Vamos con el siguiente axioma que nos decía que la transformación lineal de alfa por u es lo mismo que decir alfa por la transformación de u. Entonces vamos a tener acá, fíjense cuál era nuestro vector de la transformación lineal de alfa por u. Vamos a darnos otro colorcito acá. Lo mismo, estamos partiendo de la manera genérica, primera posición x, segunda posición y. Entonces acá todo lo de arriba es x, todo lo de abajo es y. Entonces vamos a tener acá, nos dice la transformación de alfa por u. Voy a volver a anotar acá la transformación lineal, como estaba dada, para que sobre eso ya podamos reemplazar nosotros. Nos decía que era igual a 2x más y. Acá teníamos y acá teníamos x menos y. Fíjense, para comprobar de que no me confundí o que no nos estamos inventando, esa es la transformación que nos da el ejercicio. Fíjense, 2x más y x menos y. Bien, entonces en esto vamos a ir reemplazando. Para que quede bien claro, voy a volver a anotar el vector u acá. U era igual a alfa por u, u era igual a alfa por x1, alfa por y1. Donde toda nuestra primera posición vale x y todo lo de abajo vale y. Listo, entonces ahora sí podemos ir trabajando. Vamos a reemplazar aquí abajo. Nos dice 2x, pero para nosotros, ¿qué es x? X es igual a alfa por x1 más y, que es igual a alfa por y1. Abajo tenemos y, eso será alfa y1. Abajo tenemos alfa x1 menos y, que va a ser menos alfa y1. Listo. Bien, de esta manera es que ha quedado nuestra multiplicación, o nuestro reemplazo, más que multiplicación, nuestro reemplazo de la multiplicación de alfa por u, que era el vector que hemos estado utilizando acá, alfa por u. Bien, ahora lo que vamos a hacer nosotros, chicos, es nuevamente, tenemos algunos paréntesis, entonces los vamos a trabajar. Acá tenemos 2 alfa x1, acá tenemos alfa y1, acá tenemos alfa y1, abajo tenemos alfa x1, alfa y1. ¿Qué tenemos en común en cada fila? Tenemos alfa, ¿no? Podemos sacar factor común en cada fila, eso es lo que vamos a hacer. T de alfa por u va a ser igual a, sacamos a alfa de nuestra... Vamos a cambiarle de color para no confundirnos. Vamos a sacar a alfa de cada una de nuestras posiciones. Vamos a sacar alfa de la primera fila. Vamos a comenzar con eso. ¿Qué nos quedaría? Nos va a quedar acá 2 por x1, ¿sí? Que es lo que nos sobra de ese elemento. 2 por x1 más y1. Abajo, si sacamos alfa, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría alfa por y1 porque es el único elemento que tenemos ahí. En la última fila sacamos alfa y vamos a tener entonces alfa x1 menos y1. Fíjense,
Si al final ustedes consiguen de que alfa quede como factor común en todas las filas, fíjense, en todas las filas nos está quedando como factor común, y de eso se trata, porque si no les queda en todas las filas no tiene sentido. Si les queda en todas las filas, eso significa que podemos sacar alfa de ahí, ¿sí? Vamos a sacar a alfa de nuestro vector, vamos a sacarlo, vamos a tener acá igual a, sacamos alfa por todo lo que nos ha quedado adentro. Vamos a tener acá 2x1 más y1, abajo tenemos y1, abajo tenemos x1 menos y1. Ahora les pregunto, tenemos aquí x1 y y1. ¿En función de qué vector está esta transformación lineal? ¿Qué vector alberga x1 y y1? Las variables x1 y y1 es u, ¿sí? Entonces esto podemos decir que es una transformación de u. Pero ¿qué está multiplicando por delante? ¿Qué tenemos multiplicando como factor común que lo hemos sacado? Es alfa. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir acá? Podemos decir que t de alfa por u es igual a alfa por t de u, cumpliendo así el segundo axioma. Por tanto, podemos decir t es una o lo podemos anotar incluso más completo. T, que era nuestra función de asignación que iba de R2 a R3, que en este caso este ejercicio es podemos abreviar transformación lineal de esta manera, ¿sí? Ahí termina nuestro primer ejemplo. Continuando con un ejemplo 2, nos dice acá, determine si T de B es igual a, y nos da acá la función. Es una transformación lineal, nos dice de R3 a R2. No nos están dando el vector de partida, pero nosotros lo vamos a construir de esta manera, ¿sí? Podemos decir que T de B también se puede escribir de esta manera. ¿Qué variables tenemos? Tenemos X, tenemos Y, tenemos Z. Uno no es una variable, uno es un término independiente, entonces lo dejamos tal cual. Entonces nuestro vector B no es otra cosa que un vector formado por esas tres variables X, Y y Z. Ya partiendo de eso vamos a darnos, como en el anterior ejemplo, para la solución nos tenemos que dar un vector U. A ese vector U le vamos a llamar X1, Y1, Z1. Lo único que le añadimos respecto al vector de partida es el coeficiente 1. Al vector B le vamos a dar X2, Y2, Z2. Al vector U más B simplemente es sumarlos. ¿Sí? Necesitan preparar 4 vectores para poder empezar con lo que es la demostración, ¿sí? Tienen que tenerlos ya a la mano, bien preparados, para que ya podamos comenzar directamente a poder analizarlos. Y luego necesitamos alfa por u va a ser igual a alfa x1, alfa y1, alfa z1. Listo, con todos nuestros vectores ya podemos partir y podemos empezar. Vamos a empezar con nuestro primer axioma que nos dice t de u más b se puede desarrollar como t de u más t de b. Listo, ahora vamos a pasar a desarrollar esto. Entonces vamos a comenzar con el vector u más b. No se olviden que genéricamente entonces, primero tenemos que ver esto. Teníamos al vector x, y y z. Entonces la primera fila va a valer X, como estamos indicándolo acá. La segunda fila vale Y, como está también acá. Y la tercera fila vale Z, como está listado acá. Entonces, con eso vamos a empezar ahora. Nuestra transformación de U más B es igual a lo que nos detalla la transformación. Los que han prestado atención en la anterior parte ya pueden intuir si es o no una transformación lineal. Hemos dado una clave, una pista para que puedan reconocerlo, ¿no? No importa, pero que no nos hayamos dado cuenta o no nos acordemos, siempre deben hacer este procedimiento para poder demostrar. Entonces tenemos acá t de u más b. T de u más b va a ser igual a x1 más y más 1, nos dice. Entonces, x es igual a, según nos dice esta partecita, x1 más x2. Nos dice más y. Lo vamos a hacer ya directo sin paréntesis, ¿sí? x1 más x2 más y, que es y1 más y2. Todo esto es x, todo esto es y. Y acá tenemos más 1. Abajo tenemos y más z. Y es y1 más y2.
más z que es z1 más z2 y pues ahí terminaría nuestra demostración de esta parte. No terminaría, pero ya hemos reemplazado, ahí terminaría nuestro reemplazo. Ahora vamos a empezar a dividir nuestras opciones, ¿sí? Vamos a dividir todo lo que tenga subíndice 1. Acá tenemos x1, acá tenemos y1, y1, z1. Entonces acá vamos a tener x1 más y1, abajo tenemos y1 más z1. En el otro término que tenemos, vamos a tomar todo lo que tenga subíndice 2. Ah, ojo, ojo, podrían estar diciendo, ¿por qué no en el 1 entra el 1? No, no, no. El 1 es un término independiente. El 1 no es una variable. Y fíjense que nuestra separación se hace con variables, no con términos independientes, ¿sí? Entonces vamos a pasar a los subíndices 2. Acá tenemos x2 más y2. Abajo tenemos y2 más z2. Y2 y acá tenemos más z2. Pero fíjense ahora una cosita importante. Nos ha sobrado un término, justamente del que estábamos hablando. Nos ha sobrado un 1, lo anotamos acá, 1, 0. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta transformación lineal de u más b? Va a ser igual a la transformación de u más la transformación de b más 1, 0. Ok, esta transformación está en función a las variables del vector u, está en función de las variables del vector b, y acá tenemos un 1, 0. ¿Será que el axioma nos decía que nos tenía que quedar un vector colgando ahí? Fíjense acá. Los axiomas nos decían que teníamos que tener un vector 1, 0. No, no nos decían eso. Por tanto, no se cumple. No se cumple este axioma, ¿sí? No se cumple el axioma. No se cumple el axioma, o podemos decir no se cumple la condición, si quieren. No se cumple, por tanto, no es una transformación lineal. Yo ya no necesito hacer el segundo axioma. ¿Por qué? Porque definitivamente o directamente podemos decir que no se cumple. Ahora, una cosa, chicos. La forma que nos daba la transformación nos daba un 1. Entonces, cada vector debería habernos quedado con un 1. Esa era otra manera. Les voy a explicar cómo, ¿sí? Acá debería habernos quedado con un más 1 y acá también con un más 1. Ya, digamos que podíamos hacer esto. Podíamos eliminar este vector y anotarlo así entonces. Más el valor que nos ha sobrado, más 1. Ok, esta sí tiene la forma de nuestra transformación lineal. Fíjense acá. Sí tiene la forma porque teníamos x más y más 1 y acá tenemos x más y más 1. Pero ya, ok, este 1 entonces lo he pasado acá. Pero ¿y de dónde me invento un 1 para que a este lado también se cumpla la transformación lineal? No puedo dividir este 1 y anotarlo en los dos. No se puede, chicos. Definitivamente no se cumple, ¿sí? Si ustedes tienen un término independiente de esta índole, chicos, si ustedes tienen un término independiente, eso significa que no va a ser transformación lineal. Pero no es ponerme, por ejemplo, en el examen si sale algo así, no es ponerme, no es transformación lineal porque tiene un término independiente y ahí olvidarse. No, 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 tienen que demostrarlo, Pueden hacerlo de esta manera o como lo habíamos visto, sacarlo aparte, ¿sí? Y decir esto no está presente en el axioma, ¿sí? De cualquier forma esto funciona. Entonces, pero de todas maneras, como les decía, si tienen un término independiente ya pueden sospechar que no es una transformación lineal y esa era la pauta que les había dado en el anterior ejemplo. Bien, entonces con esto concluimos nuestro segundo ejemplo.